que no podía venir. Mi nombre es Daniela Rugnoli, trabajo con José hace bastantes años. Soy profesora de Impuestos 2 también, no acá, en otras universidades, también hace 15 años más o menos. Y el seminario de práctica. Soy contadora, bueno, también con más orientado a la parte tributaria. Y bueno, hoy lo vengo a reemplazar. Vamos a ver un poco de infracciones de la ley de procedimiento. Me dijo que hoy eran las notas, pero bueno, lamentablemente no pudo venir y bueno, por una cuestión lógica yo tampoco puedo darles las notas que tiene que dar, quiere darlas él, como me parece correcto. Así que hoy que eran las notas del primer parcial. Sí. Terrible, bueno, eso se dijo. Los entiendo. Pero bueno, me dijo que van. Lo que no tengo es ni fibrón, porque vine así directamente. Me dijo, entrás a la derecha, tenés el aula, vine directamente. Y en diagonal está. Ah, ahí está para. Bueno, igual no vamos a escribir mucho, porque esto es teoría, pero. Por cualquier cosa. Bueno, no sé si ya arrancamos, pues José me dijo que arrancaba bastante puntual, así que vamos a seguir con las directivas de quien manda acá. Yo en general igual soy también de arrancar puntual, porque sí que como se arrancan puntual también se quiere ir puntual. Así que, no como me pasó la semana pasada que tuve que ir a cubrir una compañera en otra comisión de impuestos de otra facultad. Y bueno, uno se acostumbra a su cátedra, ya conoce a los chicos, es otra cosa. Y fui a cubrirla porque fue mamá, entonces dije, bueno, yo voy. Nunca me dijo qué horario hacía, yo pensé que hacía el horario reglamentario de la facultad. Y no, yo los dejaba ir 40 minutos antes, no hacía intervalo y los dejaba ir antes. Yo en un momento veía que todos me miraban como si fuera un extraterrestre y dije, está bien que estoy hablando de impuestos, no les gusta, pero tampoco para tanto. Hasta algunos me dijo, no, lo que pasa es que nosotros nos vamos, me dijo, 9 y cuarto, 9:20. Eran 10 menos 10. Bueno, me hubieran avisado antes. Que fueron menos 5. Dijo, bueno, nos vamos antes menos 5. Así que no, pues ella me dijo que lo arrancaba más o menos puntual y que a las 11 no queda nadie. Así que bueno. Hablo mucho, hablo rápido, es un mal que tengo y con los años se fue empeorando, así que si en algo no soy clara o no me explico, me frenan las veces que sean necesarias, ¿sí? La idea es que a ustedes les sirva, no que meramente sea un reemplazo que vino, no se supo explicar y nadie se fue con ningún concepto del tema, ¿sí? La idea es que les sirva a todos. Ah, Catalina. Qué lindo. No, si no es una pérdida de tiempo para ustedes, para mí, pero bueno, sobre todo para ustedes que vienen a llevarse algún contenido. Bueno, la ley de procedimiento tiene un régimen sancionatorio. Como ustedes ya sabrán, el derecho tributario en sí es de naturaleza penal, con lo cual las sanciones que están contempladas en la ley de procedimiento se rigen por los principios penales, que después igual vamos a mencionar, y hay como varias corrientes de la doctrina, ¿sí? Naturaleza penal, ¿sí? Naturaleza más indemnizatoria, ¿sí? Lo que es la naturaleza indemnizatoria, lo que busca la sanción es resarcir el hecho, ¿no? Indemnizar el daño causado. Y la naturaleza penal lo que busca, no, es al contrario, no sé si al contrario, pero es un poco por ahí más severa, lo que busca es dañar, por decirlo de alguna forma, a la persona, ¿sí? en su persona o en su patrimonio. ¿Sí? Eso es la naturaleza penal. No busca tanto resarcir el daño, sino castigar al reo, por llamarlo de algún modo. Toda sanción tiene una relación conexa, digamos, con la infracción. Es decir, para que haya una sanción, tiene que haber una infracción. Pero no necesariamente toda infracción tiene una sanción. ¿Sí? Siempre va a haber otros factores, ¿sí? De interés, como para tipificar una sanción ante determinada infracción. Infracciones tenemos materiales
y formales. Depende qué sea lo que se esté dañando. Lo que quiero decir con el que no toda infracción tiene una sanción, porque vi algunas caras como que creo que está diciendo. El hecho de cometer una infracción no necesariamente tiene una misma sanción. Lo que quiero decir con esto es que la sanción en sí misma no se produce sola. La sanción es consecuencia de haber cometido una infracción. ¿Sí? El hecho vulnerado, ¿sí? El hecho jurídico vulnerado, que sería justamente lo que la ley prevé que tenemos que hacer. Si yo tengo que actuar de una forma y violo eso, entonces cometí una infracción. Y eso puede tener X sanciones, ¿sí? Que por la naturaleza de la sanción, por la naturaleza de la infracción, puede que se termine hasta eximiendo de la sanción, ¿sí? Por la naturaleza, por el momento, por el interés, por la intención. Recordemos que hay dolo, hay culpa, hay distintas variables y todas ellas juegan en relación a la sanción que se va a aplicar sobre la infracción cometida, ¿sí? Entonces ya tenemos como varios conceptos. Sabemos que existen sanciones por una infracción, que la infracción es justamente vulnerar esa relación jurídico-tributaria que está en la ley de procedimientos. Si al vulnerar un hecho de esa relación jurídico-tributaria que tiene el contribuyente con el fisco, se produce una infracción. Y ahí tenemos el nacimiento, por decirlo de alguna forma, de la sanción. ¿Sí? Esto es como más teórico, es como para meternos como en un poco un marco de lo que son las sanciones. Dijimos que hay materiales y formales. ¿Sí? ¿Eso lo escucharon alguna vez, que hay sanciones formales y materiales? Bueno, ¿qué significa que haya una infracción formal o una infracción material o sustancial? Hola, buen día. Una infracción formal se produce cuando el hecho vulnerado es una obligación de hacer o no hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que presentar la declaración jurada el 23 de octubre, perdón, que sería, por ejemplo, hoy día hábil. ¿Sí? Hoy es el vencimiento de la declaración jurada. Hoy tengo una obligación de hacer. No presento la declaración jurada, pero pago. Simplemente no la presenté. Me olvidé, lo que fuere, no funcionaba el sistema, dije, bueno, la presento más tarde, pero por las dudas a volver, así no me olvido. Pero se me pasa el día y no hice la presentación de la declaración jurada. ¿Hay una infracción? Sí. ¿Sí? Porque hubo algo que en la relación jurídico-tributaria establecido yo no cumplí. ¿Estamos? Entonces, ¿hay una infracción material? No, porque no hubo una omisión de materia imponible. Yo pagué. Por eso aclaré, yo pagué. Solo me olvidé de presentar la declaración jurada. Entonces no cumplí una formalidad. Eso sería una sanción formal. Cuando no hay un daño a la renta pública, no hay un daño a las arcas del Estado, sino que simplemente hay un daño, entre comillas, a la administración tributaria. ¿Y por qué digo a la administración tributaria? Porque uno puede decir, bueno, no presentó la declaración jurada, pero pagó, que es lo más importante, porque en definitiva la plata al fisco le ingresó, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué les parece a ustedes? Este es el momento de que pueden decir cualquier cosa, ¿no? Lo que se les ocurra. ¿Qué les parece que impide el no presentar la declaración jurada? ¿Informativa o declarativa? ¿Qué es lo que les parece a ustedes decir? ¿Por qué genera un perjuicio a la administración tributaria? ¿Qué es lo que no puede hacer la AFIP en este caso, que es lo que surge, que es la que regula los impuestos nacionales y la ley, y está bajo la órbita de la ley de procedimiento? ¿Qué es lo que no puede hacer AFIP si no tiene la información de la declaración jurada? Controlar, fiscalizar. No puede, perfecto, ¿sí? No puede ejercer sus facultades de fiscalización. O sea, no es que no puede, sino que se ve dificultada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las tareas de fiscalización, que están previstas en la ley de procedimiento, ¿cuál es una de las fuentes de información que tiene AFIP? Las declaraciones juradas del propio contribuyente. Recordemos que nosotros en Argentina autodeterminamos los impuestos nacionales. Entonces ya ahí la AFIP tiene una dificultad para ejercer su facultad fiscalizadora. ¿Sí? Va a tener la información de terceros, podrá tener la información
por los regímenes de información de, no sé, cualquiera, del CITER, que es de tarjeta de crédito, o la información del CIRE que tengan los agentes de retención. O sea, va a tener la información, pero no tiene la información de la declaración jurada, ¿sí? Podré cruzarla con los libros de IVA, con el libro de IVA digital, proveedores clientes, pero no tengo la declaración del propio contribuyente. Entonces me dificultan mis tareas de fiscalización. Por eso es que se dice que en la infracción formal, el bien tutelado que se ve dañado es la administración tributaria. ¿Está bien? En cambio, en una infracción material o sustancial, ahí lo que se ve dañado, el bien tutelado dañado o perjudicado, ahí sí es la renta pública, son las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque hay una omisión total o parcial. Primero vamos a decir omisión como para abarcativo, después vamos a ver si hay culpa o dolo, pero hay como una omisión o un ingreso parcial o total de la materia imponible. ¿Sí? Ahí sí no está ingresando el dinero al fisco. No presenté y no pagué, por ejemplo. ¿Sí? O mentí en una declaración jurada para pagar menos. Ahí también estoy cometiendo una infracción. ¿Por qué? Porque mi determinación incorrecta de la materia imponible, intencionalmente o no, hizo que yo ingrese menor impuesto del que debía haber ingresado. ¿Sí? Esos serían como los dos grandes mundos de las sanciones que hay en la ley y están tipificadas de esa forma: las sanciones formales y las sanciones materiales. ¿Sí? En el artículo 38 y 39, que ahora los vamos a ver, están enumeradas las sanciones formales. El artículo 38 es específico y 38.1 también. El 39 es como una especie de residual. Todo lo que no esté específicamente tipificado va a ir al 39. ¿Sí? El artículo 40, que ese no lo vemos hoy, me dijo José que lo ven, no sé si con otro tema, con la facultad de fiscalización capaz lo ven, que es el de clausura, ¿sí? Y después del por el artículo 45 y 46, ahí son las multas y las sanciones materiales. Multa por omisión, defraudación, que lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? En el artículo 39, como para darles un ejemplo, igual ahora lo vamos a ir viendo en detalle, como residual son, por ejemplo, sanciones vinculadas a otros deberes formales. ¿Qué les parece que es un deber formal que no tiene que ver netamente con la presentación de una declaración jurada? Una obligación que se les ocurra que AFIP le hace hacer al contribuyente y yo no la cumplí. La respuesta a un requerimiento, perfecto. Otro. ¿Qué pasa si yo me mudo? Tengo que hacer el cambio de domicilio. ¿Sí? Ahí también hay una infracción formal. ¿Sí? Ustedes van a decir, pero tanto lío, porque no dijo que se mudó. Volvemos a lo mismo. Sí, no hay menor ingreso de dinero al fisco, pero ¿qué pasa? Las facultades de fiscalización se ven dificultadas u obstruidas. ¿Sí? Bien, no responder un requerimiento, también, por supuesto. ¿Sí? Si me mandan un requerimiento y no contesto, claramente estoy obstruyendo las facultades de fiscalización. A partir de la reforma tributaria, que fue en el año 2017, se incorporaron conceptos en la ley de procedimiento vinculados a lo que son atenuantes y agravantes en materia de sanciones. ¿Sí? Y esto está bastante vinculado con el cumplimiento de ciertos deberes formales. No es lo mismo si yo voy a sancionar a un contribuyente, ¿sí? Y tengo un margen, van a ver que hay sanciones que es entre un porcentaje y otro para sancionar. El inclinarme para un lado o para el otro, ahí están los atenuantes y agravantes, puede hacer justamente esto, la conducta del contribuyente. Entonces lo formal está asociado a eso, a la conducta del contribuyente. No es lo mismo que yo tengo que decidir a un contribuyente que por primera vez, por ejemplo, cometió una infracción y que tiene sus libros al día, no tiene presentaciones fuera de término,
hay correlato entre las facturas y sus libros, sus registros, respondió no hay negativa ante requerimientos de un contribuyente que lo voy a hacer de infracción y no tiene los libros completos, no tiene la presentación del libro de IVA digital, no responde a requerimientos, ¿sí? Tiene requerimientos pendientes. Entonces, ¿eso qué hace? Eso serían agravantes. Por eso hay fundamentos dentro de las infracciones que son, se le dice procedimiento reglado o procedimiento discrecional, y está asociado a esto. Nosotros tenemos como la palabra discreción, pero que hay palabras que uno como que les da una connotación negativa, ¿no? Por ejemplo, en la vida cotidiana de uno, si uno dice, no, yo hice tal cosa, pero, como que parece que el pero anula lo anterior, ¿no? Me gusta esto, pero, él es inteligente, pero, como que algo, ¿no? Y le da una connotación negativa, y capaz, no necesariamente es así, él es muy inteligente, pero le cuesta sentarse, porque sabe que es inteligente, entonces le cuesta sentarse a estudiar. No es tan negativo, es simplemente una descripción de cómo es la conducta de esa persona. Lo doy un modo de ejemplo cotidiano a veces por ahí para que explicarme mejor lo que quiero decir. Con el procedimiento discrecional pasa lo mismo. Uno dice, no, pero si tiene discrecionalidad el juez administrativo está mal, no tiene que haber discrecionalidad. Quizás es demasiado riguroso decir no debe tener discrecionalidad, no debe tener arbitrariedad. La arbitrariedad sí no tiene un fundamento normativo, pero la discrecionalidad tiene un fundamento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de un procedimiento reglado para aplicar sanciones sería una norma en la que cada sanción sea rígida y la administración tributaria no tenga posibilidad de atenuar, de agravar, de eximir una sanción, ¿sí? En cambio, un procedimiento discrecional, dentro de un rango que sea transparente y que el contribuyente pueda saber cuál es ese rango, está bien que la administración tributaria pueda, entre comillas, moverse. Por eso, a partir de la reforma tributaria, los atenuantes y agravantes se incorporan en la ley de procedimiento. Antes no estaban en la ley de procedimiento. Tanto el concepto de error excusable como atenuantes y agravantes no estaban. Entonces, esta discrecionalidad sí tenía una connotación más negativa, porque estaba normada, pero en una norma interna. En cambio, ahora, al estar tipificada en la ley cuáles son los atenuantes y agravantes, están esos márgenes de discrecionalidad. Yo sé que el juez administrativo puede ir para más o para menos dentro de ese rango normado. Entonces, la discrecionalidad utilizada en esos términos no está mal. ¿Me explico? Siempre que, por supuesto, haya un fundamento normativo como lo hay en este caso. Si no, sí es más juzgable, pero el término discrecional a veces tiene una connotación negativa y no necesariamente lo es. El artículo 1 de la ley, ¿qué nos dice? Que todos tenemos que ser tratados de igual forma ante un hecho similar, ¿no? Por eso es que las opiniones del fisco tienen que ser públicas. Entonces está bien que si somos contribuyentes similares, pero actuamos de diferente forma, y a ustedes les parece que está bien que a mí me apliquen la máxima sanción cuando solo me equivoqué una vez, que uno que reiteradamente comete infracciones, no sería lo más justo, ¿no? Entonces, si fuera un procedimiento reglado y fuera uno, ahí sí sería imposible de considerar, por decirlo de una forma, ese tratamiento. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Y después los principios penales que se aplican en materia de sanciones. Yo al principio decía que el régimen de sanciones dentro de la ley de procedimiento tiene naturaleza penal, ¿sí? Porque en sí el derecho tributario, si bien hay muchas opiniones al respecto, es un derecho autónomo, pero hay como una fuerte corriente en la doctrina que es de naturaleza penal. Porque justamente en ciertos conceptos se aplican los principios penales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para que exista una sanción, tienen que cumplirse un montón de condiciones, por decirlo de alguna forma, o aplicarse los principios del derecho penal. Que son, por ejemplo, el principio de legalidad,
tiene que haber una norma tipificando el hecho antes de cometido el hecho, ¿sí? El principio de indubio pro reo, esto significa el principio de la duda, ¿sí? Que siempre en caso de duda se beneficia al contribuyente, ¿sí? Al reo en este caso, porque toda persona es inocente, ¿no? Hasta que se muestre al contrario. Entonces, ante duda, siempre es el principio de indubio pro reo. El principio de ley más benigna, esto es muy del derecho penal, ¿sí? Lo habrán visto quizás, no tanto en derecho tributario, pero sí en alguna quizás noticia en derecho penal en general, cuando alguien comete un delito, que dicen, no, porque cambió la ley y ahora se beneficia con cualquier cosa, ¿no? Se beneficia con el 2x1, o se beneficia con esto, y en realidad, bueno, eso es porque en naturaleza penal siempre se aplica la ley más benigna, ¿sí? Si antes de se produce el hecho, se produce la infracción, antes de ser condenado, ¿no? O antes de que se le dé el sumario con la infracción y se tipifique la sanción cometida, ¿sí? La sanción aplicada, si en el medio cambia la ley y es más benigna, se aplica la nueva ley, aunque el hecho haya sido anterior a esta ley. Y si durante el cumplimiento de la condena, hasta que queda firme, se modifica la ley y es más benigna, también se aplica eso. ¿Sí? Siempre se aplica la ley más benigna para el contribuyente. Y otro de los principios es la irretroactividad de la ley, ¿sí? Salvo que sea más benigna. Es decir, que si sale una ley más severa, no se va a aplicar. Se va a mantener la que se le aplicó en su momento. O sea, solo cambio de ley, por decirlo de alguna forma, cuando es más benigna, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis. Ustedes tienen campus o algo así, ¿no? Yo tengo un pequeño resumen sobre estos principios que estoy diciendo, que son más teóricos, que no están en la ley. Lo tengo armado, yo porque los veo que están por ahí anotando, y más que nada, digo, si quieren después yo se lo paso a José para que se lo suba y lo tengan, ¿sí? Son 2 hojitas, no es demasiado, pero bueno, a veces les sirve para... porque son cosas que no surgen propiamente de la ley, ¿sí? Bueno, y otro de los principios, ¿sí? A lo que se refiere es a que nadie puede ser sancionado más de una vez sobre el mismo hecho, ¿sí? Y otra de las condiciones es que tiene que darse sobre el sujeto tanto la condición subjetiva como objetiva. O sea, se tiene que demostrar que la infracción la cometí yo, ¿sí? Ahora vamos ya a adentrarnos en los artículos. Pero ¿cómo es eso de que no se puede hacer sobre el mismo tema si vuelvo a cometer el mismo error? Si yo vuelvo a cometer el mismo error, no es el mismo hecho. No puede haber multiplicidad de multas sobre la misma sanción, sobre la misma infracción. Sí puede pasar que yo cometí una infracción y me aplique una sanción material y una formal, porque ahí serían como, entre comillas, 2 hechos. Yo no presenté la declaración jurada y no pagué, 2 hechos infraccioné dentro de la relación jurídica, dos hechos vulneré en esa relación jurídica, el formal y el material. Pero si yo cometo una infracción material y me aplica una sanción por defraudación, no me pueden aplicar una por omisión. Ya está, se aplica una sanción, no puede haber multiplicidad de sanciones por la misma infracción. Eso es como una garantía del contribuyente. Hablando de garantía, no dije el más importante, que es que toda infracción tiene que tener un sumario. ¿Por qué? Porque eso garantiza el debido proceso objetivo. El debido proceso objetivo, garantía constitucional, artículo 18 de la Constitución, no recuerdo, que están todas las garantías constitucionales, y una de ellas es el derecho a ser oído, a presentar prueba, ¿sí? Nadie puede violarme esa garantía, porque más allá de que es un principio penal, es un principio constitucional, y por sobre todas las cosas está la Constitución, ¿sí? No sé si fui clara ¿sí? Por ejemplo, justamente ahora íbamos a ver un poco eso. Yo traje nada más un par de fallos para mencionar, pero lo vemos al final, pero hablan un poco de esto, ¿no? De cuándo puedo aplicar una multa y cuándo no, y qué pasa si ya apliqué una. Digo, no, apliqué un 46, ¿no? Que es defraudación, y no correspondía. Perdí la posibilidad. Si es para abajo, si es una infracción más leve, puedo cambiarla. Es decir, en realidad no hubo defraudación, hubo omisión, pero no hubo dolo, hubo culpa.
pero no puedo aplicarte las dos. Desisto de una. Ahora, si no puedo subir, si yo te aplico emisión, ya está, no puedo hacer otra sanción, ¿sí? Porque si yo ya emití el sumario y eso está firme, no puedo modificarlo, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? 9:30. Me voy guiando con el tiempo porque en la facultad donde estoy, en las dos materias, el horario es de 7:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Entonces tengo que achicarme, comprimirme. Pero bueno. Vamos a la ley de procedimiento, artículo 38. Y acá no di, pero di poco tiempo por una cuestión de distancia. Yo estoy en una universidad pública también, pero vivo bastante lejos de acá. Y bueno, una cosa es hacer el favor a José, por supuesto, que aparte lo aprecio muchísimo. Una vez, siempre, ¿no? El viaje es complejo. Bien, artículo 38. El artículo 38, ¿sí? Es referido a lo que se conoce como, lo habrán escuchado alguna vez, como multa automática. ¿La escucharon con ese concepto alguna vez? ¿Sí? En realidad se le dice multa automática porque es como que el contribuyente ya sabe, ¿no? Presenté a las 0 horas, 0 y 01, ya tengo en cuentas tributarias la multa ahí, ¿no? El 38. Que sea automática no quiere decir que no cumpla con las condiciones de la ley, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué dijimos? Que hay un montón de requisitos que cumplir. Si yo tengo una multa automática, pareciera como que vos no tenés la posibilidad de ¿qué? De defenderte. Ya está, es un hecho consumado, ¿verdad? Pero capaz que yo puedo explicar qué pasó, ¿sí? Entonces, por eso es que se le suele decir automática, pero es como el nombre de charla de café, digamos, ¿no? Se la conoce así, pero en realidad es automática porque sale sistémicamente en el momento que se conoce esa infracción cometida, esa infracción formal, pero igual hay un sumario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se estaría vulnerando el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a ser oído, ofrecer pruebas, ¿sí? Bien, eso siempre tiene que estar, la instrucción de sumario tiene que estar siempre, porque si no, el contribuyente, primero que, si bien yo puedo entrar al sistema, eso no es un medio, digamos, de notificación, ustedes habrán visto quizás ya los medios de notificación, y por otro lado, el sumario tiene que cumplir con los requisitos que prevé la ley. Entonces, por más que la multa me aparezca, no significa que no cumple con los demás requisitos. Es una cuestión de facilitación. No la ves acá, pero si vos entras, ves ya el sumario. Y eso hace que vos puedas ejercer tu derecho de defensa, ¿sí? Por más que yo la vea que ya está, todas las multas tienen un plazo para que queden firmes, ¿sí? Ese plazo de 15 días, que si yo no la recurro, queda firme en ese plazo. Por eso, no sé si todos conocen el sistema de cuentas tributarias. Bueno, dentro del sistema siempre van a ver que por más que pase el tiempo, ustedes ven que dice no firme, ¿sí? En realidad, ahí se puede entender, y bueno, quizás yo no me notifiqué, ¿sí? Yo tengo ese sumario o simplemente la vi por el sistema. Verla en el sistema no es un medio de notificación. Entonces, la ley lo que establece es que la multa queda firme una vez que me notifiqué dentro de los 15 días. Si yo dentro de esos 15, ¿por qué tengo 15 días? Porque en esos 15 días puedo pagar, recurrir o hacer la nada misma, ¿sí? Si yo recurro, bueno, perfecto, artículo 76, ¿no? Contra infracciones, sumarios que interpongan infracciones, sanciones, hago un recurso. O la pago, si yo la pago ya está, automáticamente la estoy aceptando, entonces queda firme. O no hago nada. Pasados los 15 días, queda firme, ¿sí? Pero siempre esos 15 días son a partir de que estoy notificado, ¿sí? Siempre hago un ejemplo
que es muy común, a veces algunos, quizás el que trabaja en impuestos o en algún estudio lo vio, pero alguna vez les pasó que sale una moratoria, o escucharon que sale una moratoria mucho más benigna, o sea, una ley, una moratoria, las moratorias van por ley, sale una moratoria y muchos tienen plan de facilidades. Entonces, bueno, reformulo el plan a la moratoria para que me aplique todos los beneficios, ¿sí? Y alguna vez les pasó que dicen, no, pero yo lo reformulo y la multa me sigue apareciendo. La multa no me la condona y la moratoria dice que me condonan las multas. ¿Alguna vez escucharon eso que les pasó a alguien? ¿Sí? ¿Eso por qué es? Cuando yo incluyo en un plan una multa, ¿qué estoy haciendo? Estoy aceptando uno de los reconocimientos de deuda, incluso está vinculado con prescripción y demás, uno de los reconocimientos de deuda, expreso de deuda, es ingresar una deuda en un plan de pagos. ¿Sí? Del momento que yo estoy ingresando esa multa ahí, estoy reconociendo que existe, la estoy aceptando y la estoy pagando, entre comillas, ¿no? La estoy incluyendo en un plan de pago. Entonces, ¿cómo queda esa multa? Firme. Cuando las moratorias dicen que se condonan las multas no firmes, ¿qué pasa con esas multas? ¿Sí? Están firmes. Entonces no se condonan. Por eso muchas veces pasa que si no, pero tal multa no me la condonó y no puede ser porque la ley dice, bueno, pero estaba en un plan. Esa multa, esa fracción de multa, ¿no? En el plan, cuando uno incluye, si ustedes ven la imputación de pagos, como se van pagando pedacitos se aplica una norma vieja, que es la ley 43, y se va como pagando siempre la deuda más antigua y demás. Entonces, esa multa ya está un poquito paga, ya está dentro de un plan, ya está firme. ¿Sí? Por eso a veces pasa esto. Yo a veces doy estos ejemplos como para que vean lo cotidiano que sucede, que no es algo solamente abstracto, una multa firme, no firme. Pasa muchas veces en la vida real, como de hoy. ¿Sí? Bien, vamos al artículo 38. Acá hay poca luz y yo veo poco, así que me voy a dejar. Bien, vamos a que más altura. El artículo 38 nos dice: cuando existiera la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la FIP será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de 200 pesos, la que se elevará a 400 si se tratare de sociedades o entidades de cualquier clase constituidas en el país o establecimientos organizados en forma de empresa, bla, 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 bla. Segundo párrafo nos dice, porque todo lo demás es como que no es tan necesario para hacer la aclaración. El segundo párrafo nos dice: el procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de AFIP con una notificación emitida por el sistema de computación de datos que reúne los requisitos establecidos en el 71, instrucción de sumario. Si dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo primero de este artículo se reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. ¿Sí? Bueno, el mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento penal de la obligación hasta 15 días posteriores a la notificación, y en caso de no pagarse la multa o de no presentar la declaración jurada, deberá sustanciarse en sumario, que se refiere a los artículos 70 y siguientes de la notificación. ¿Qué nos dice acá? Como para llevarlo al lenguaje más fácil. Cuando yo no presento una declaración jurada en término, tengo una multa de 200 pesos si soy persona humana o de 400 en el caso de personas jurídicas. ¿Sí? No hace falta que me hagan un requerimiento previo, porque ya la ley me lo está notificando. Que no me hagan un requerimiento previo no significa que no tenga que existir la instrucción de sumario para notificarme la multa. Sí, ojo, no confundir esto. ¿Sí? Se aplica la sanción, se instruye el sumario y después el segundo párrafo nos dice algo que es muy importante. Si el contribuyente presenta la declaración jurada y dentro de los días satisface la sanción, si es la paga, se reduce de pleno derecho a la mitad. Que se reduce de pleno derecho a la mitad quiere decir que el contribuyente no tiene que hacer nada. No es que tiene que presentar una nota o hacer una presentación digital o un recurso. Simplemente por regularizar dentro de los 15 días de recibida ese sumario, ¿sí? Que es dentro de los 15 días a partir, por supuesto, del vencimiento de la declaración jurada, ¿sí?
el contribuyente tiene la posibilidad de pagar la mitad. Por eso nos dice que es de 15 días del vencimiento de la declaración o 15 días de haber recibido, ¿sí?, esa notificación. Si yo pago dentro de esos 15, por eso pasa que en cuentas tributarias sí aparece 200, pero si ustedes pagan la mitad entre los 15 días, se cancela, ¿sí? Porque ya lo prevé la propia ley, que se reduce de pleno derecho a la mitad. Hay una instrucción general. ¿Saben lo que son las instrucciones generales? Dentro de los actos administrativos que emite AFIP, emite un montón de actos administrativos, resoluciones generales, ¿sí?, circulares, resoluciones por actos puntuales, como una resolución de una determinación de oficio, ¿sí? Emite ciertos actos administrativos, dictámenes y demás. Dentro de esos actos están las disposiciones y las instrucciones generales. Cada una, hay una disposición que es la 199, que es pública. Esa disposición dice cuáles son los actos que puede emitir AFIP y para qué es cada uno. Las instrucciones generales son normas internas de trabajo de la AFIP, ¿sí? Es decir, procedimientos de trabajo. Así como está la resolución general, que es el procedimiento que tiene que cumplir el contribuyente, ¿sí? Por ejemplo, para escribirme tengo que solicitar la quit, hacer domicilio fiscal electrónico, cumplir con un montón de requisitos. Del otro lado, cuando ustedes van a hacer un trámite a una agencia de AFIP y presentan un montón de papeles, o ahora por presentaciones digitales, el funcionario que recibe eso no es que dice, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. No, tiene que cumplir con una norma que dice, bueno, cuando recibas en la bandeja de presentaciones digitales tenés que ingresar a tal sistema, ver tal información. Todo eso está tipificado y normado por instrucciones generales. Hay una instrucción, no se publican porque son internas, pero hay una instrucción que es muy famosa, porque se viralizó, como se dice ahora, que es la instrucción 6 del 2007. Esa instrucción 6, entre todas las cosas que dice, tiene reducciones especiales de sanciones. ¿Sí? Se las digo porque si bien es interna, si ustedes la buscan en internet, está en todos lados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para aplicar esa instrucción, por más que sea pública y conocida, yo sé que la primera infracción, si se cumplen los requisitos de la instrucción, en vez de pagar 100 pesos, pago 20 pesos. ¿Sí? Tengo que regularizar presentar la declaración jurada antes de que llegue la notificación, renunciar a cualquier tipo de recurso vinculado a esa infracción, no haber cometido la misma infracción en un plazo de 2 años, o sea, no haber usado la instrucción en un plazo de 2 años, entonces tengo que cumplir con esos requisitos. Si pasa eso, se reduce la multa a 20 pesos. Hay muchos sujetos que directamente, como saben que cumplen con la instrucción, pagan los 20 pesos. Y cuando van a cuentas tributarias, no les figura cancelado. ¿Por qué? Porque en realidad, para poder aplicar esos 20 pesos, sí necesito que AFIP me autorice. ¿Sí? Porque es una reducción especial que está contemplada en una norma interna. Entonces, para que se aplique ese beneficio, tengo que cumplir los requisitos. Y si yo digo, sí, voy a renunciar al recurso, pero si yo no lo exteriorizo por escrito, no me van a autorizar. ¿Sí? Entonces, una cosa es esta reducción de pleno derecho, porque de pleno derecho significa que ya está, es así, lo dice la ley. Para la otra forma, necesito cumplir, ¿sí?, con solicitar a la AFIP hacer uso eventualmente de la reducción especial de la instrucción. ¿Sí? Eso quiero marcar la diferencia porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y con el tema de las personas jurídicas es lo mismo. ¿Sí? La multa es de 400 y se aplica el mismo beneficio. Si pago dentro de los 15 días, se reduce de pleno derecho a la mitad. ¿Sí? Si el contribuyente regulariza su situación, eso no cuenta como un antecedente en su contra. ¿Eso qué significa? ¿Qué les parece? ¿Dónde me puede jugar eso, esa aclaración? En los atenuantes y agravantes. ¿Sí? Hay un concepto que ya desde hace varios años el fisco viene utilizando mucho, que es el concepto de la incorrecta conducta fiscal. El concepto de incorrecta conducta fiscal es un poco abstracto, por llamarlo de algún modo medio coloquial, porque en realidad, ¿qué es una buena conducta? ¿No? Bueno, una buena conducta es una persona que no comete infracciones, es como la vida en general, ¿sí? Un buen ciudadano o alguien que comete muchas infracciones, no es lo mismo, ¿sí? Bien, o si hay culpa o hay dolo, no es lo mismo que haya culpa que haya dolo, ¿sí? La culpa es
si bien está la omisión, no hay intención. En cambio el dolo, ustedes lo sabrán, el dolo tiene la intención de hacerlo. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, el 38.1, ¿sí? Es igual al 38, la diferencia es que es para declaraciones juradas informativas y lo que varía es el monto de la infracción, ¿sí? Pero es lo mismo. En el anterior, en el 38, es la presentación de las declaraciones juradas determinativas, omisión de presentación de declaraciones juradas determinativas, y el 38.1 es omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, ¿sí? Por ejemplo, una declaración jurada informativa es cualquier régimen de información, ¿sí? El libro de IVA digital es una declaración jurada informativa. Si bien no tiene el formato que nosotros conocemos como declaración, es un régimen informativo, ¿sí? Las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias o de bienes personales de los empleados en relación de dependencia cuando son de carácter informativo, esas son declaraciones juradas informativas, ¿sí? La omisión en esos casos va por el artículo 38.1, que lo que varía son los montos mínimo y máximo de las infracciones en el caso de personas físicas, humanas o jurídicas, ¿sí? En el 38 tengo como, en el caso de las declaraciones juradas, ustedes van a ver que los montos son mucho más altos, son 5.000 y 15.000, 5.000 y 10.000, 5.000 si es persona humana y 10.000 si es persona jurídica. Ustedes van a decir, pero en la infracción, en una determinativa es 200 y en la informativa es 5.000, no tiene relación. Bueno, primero que el 38 cuando se fue la reforma quedó como estaba, ¿sí? Y aparte también, esto es un poco quizás de interpretación, no es que está tipificado de esa forma, pero en el 38 cuando es determinativa tengo como más posibilidades de accionar. ¿Por qué? Porque en la determinativa hubo una infracción formal, pero pudo haber también una infracción material, pudo haber que no pagó, entonces quizás puedo aplicar un 45 por omisión de impuestos, por ejemplo, ¿sí? En una informativa no hay materia imponible, es únicamente la sanción formal, la vulneración a esa obligación. No va a haber en ningún caso omisión de impuestos porque no hay materia imponible en una declaración jurada informativa, ¿sí? Bien, y después viene toda la parte de precios de transferencia, pero eso es lo mismo para cuando se trate de declaraciones juradas en las que haya involucrados precios de transferencia, pero que hay empresas o contribuyentes que determinan de las declaraciones juradas de precios de transferencia tienen un régimen sancionatorio especial. Todo lo que es operaciones internacionales y precios de transferencia, a partir de la reforma tributaria, se le dio como un tratamiento específico para unificarlo con leyes de procedimiento tributario de otros países, en las que tienen un tratamiento sancionatorio especial. ¿Sí? Bien. Seguimos. Artículo 39. El artículo 39 nos dice, serán sancionados, hasta acá vamos bien, perdón, yo sigo, ¿sí? Serán sancionadas con multas de 150 a 2.500 pesos las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ellas hagan los responsables. Acá está lo que decía, ¿tu nombre? Denise. Lo que decía Denise hoy. El problema que tengo con cuál sería la infracción, cuál sería lo dañado a la administración tributaria, esto, ¿no? Las facultades de verificar, de controlar, de fiscalizar. ¿Sí? Por eso nos dice cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria. ¿Sí? Estoy cometiendo una infracción en ciertos deberes que hacen la determinación de la materia imponible. ¿Sí? No son la materia imponible en sí, no es que no pagué la declaración jurada, es mis acciones no permiten a AFIP verificar si yo estoy, alguien dijo, si está bien tu declaración jurada, alguien por allá había dicho, ¿sí? Si está bien la declaración jurada que presentaste. ¿Sí? A eso se refiere el 39, a todas las infracciones formales asociadas a la determinación de la materia imponible y la obstrucción a AFIP a ejercer su facultad de verificación. En los casos de incumplimientos que en adelante se indican, la multa prevista en el primer párrafo del presente artículo,
150 a 2.500, se graduará entre el menor allí previsto, 150, y hasta 45.000 pesos cuando las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal del artículo 3, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que ¿se acuerdan que yo dije qué pasa si me mudo? ¿Sí? Infracciones a las normas de domicilio fiscal del artículo 3 de la ley, justamente es esto, las infracciones cometidas vinculadas al domicilio fiscal, si bien están dentro del 39, tienen un punto específico y están en las más graves, digamos, ¿no? Tenemos las que están, las genéricas de 150 a 2.500, 150 a 45.000. Las infracciones asociadas al domicilio fiscal o omisiones vinculadas al domicilio fiscal están tipificadas acá. La resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado de los requerimientos de los funcionarios actuantes, bueno, solo en la medida que no sean excesivos o desmesurados respecto a la información y la forma exigidas, y siempre que se haya aprobado al contribuyente el plazo previsto por la ley de procedimientos para su contestación. ¿Sí? Básicamente es reiteradas acciones que hagan la resistencia a la fiscalización, que dificulten a FIP que fiscalice el contribuyente. ¿Sí? Por eso la ley también define la diferencia entre reiteración y reincidencia. ¿Qué les parece que es cada cosa? ¿Qué diferencia hay entre reiteración y reincidencia? Lo que se les ocurra. ¿Qué es una persona reincidente? Cuando dicen, era reincidente, lo liberaron... Que lo volvió a hacer. Que lo volvió a hacer, pero que ya tenía... ¿Qué ya tenía esa persona? Ya tuvo una condena. ¿Sí? Reincide. En cambio, si yo reitero, en reiteradas oportunidades hizo lo mismo, ¿sí? Quizás no tuvo la condena en el medio. Quizás no tuvo. ¿Sí? Por eso es la diferencia entre reiteración y reincidencia. Reincidente es quien, habiendo sido castigado, entre comillas, y habiendo sabido cuál fue la infracción cometida, la vuelve a cometer. ¿Sí? Y reiteración es quien comete lo mismo pero no tuvo una condena, o sea, se vuelve a equivocar porque no sabía que lo estaba haciendo mal, para darle un beneficio de la duda. ¿Sí? Bien. La omisión de proporcionar datos para el control de operaciones internacionales y la falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. Esos también están dentro de los agravios del 39. ¿Sí? Bueno, las multas en este caso son acumulables con las del 38 y nos dice, si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieran por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión. ¿Sí? Me lo toma como aplicación de sanciones independientes dentro de los hechos. ¿Sí? Y en todos los casos de incumplimientos mencionados en el presente artículo, la multa a aplicarse se graduará conforme a la condición del contribuyente y la gravedad de la infracción. Esto es lo que les comentaba, que es el concepto de discrecionalidad. Se graduará entre 150 y 2.500 o 150 y 400.000 en función a esta posibilidad discrecional, pero discrecional normada. ¿Sí? No es que el juez administrativo dice, no, porque me gusta más tu cara o cómo te vestís o el auto en el que viniste, a vos te voy a aplicar 150 y a vos 45.000. Porque eso no tendría ningún sentido. ¿Sí? Piensen que aparte toda infracción puede ser recurrida. Entonces, para garantizarse el juez administrativo, si bien el acto administrativo de la resolución de la sanción goza de presunción de legitimidad, no necesariamente implica que está perfecto. ¿Sí? Puede tener un vicio. Entonces, el hecho de no estar correctamente aplicada la infracción puede llegar a ser una nulidad. ¿Sí? O un recurso a favor del contribuyente, si se quiere. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, el 39.1 es lo mismo vinculado con lo que les decía antes a operaciones internacionales. Son sanciones vinculadas a deberes formales, vinculados a operaciones internacionales. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Más o menos. Piensen que el 39 vendría a ser como todo lo que no va por
ya van a ver el 40. Pero todo lo que nos va por el 40, que el 40 está tipificado, clausura cuando pase esto. El 39, cuando no sea 40 y no sea 38, es 39. Es que es así, por eso, de hecho el artículo, fíjense que arranca diciendo: serán sancionados las violaciones a las disposiciones de las respectivas leyes, de los decretos, o sea, que establezcan como todo lo que, ¿no? Todo lo que exista, pero que no esté tipificado en las otras normas, en los otros artículos. 38, que es falta de presentación de declaración fuera de término, tiene su propia multa. Es como el recurso, ¿vieron recurso ya? No. Bueno, cuando vean recursos, es como el recurso del 74, es un recurso residual. Para todos los actos administrativos de alcance individual que no tengan una vía recursiva específica, va al 74. Sí, por eso cuando vean las instituciones generales, van a ver, cuando ejercen la profesión o estudian para el parcial o lo que sea, van a ver que todas, en la mayoría dicen que el resultado de incluirme en un registro o pedir un certificado de no retención o lo que fuere, puedo, si no estoy de acuerdo con esa resolución, presentar un 74. ¿No? El contribuyente podrá presentar un artículo 74 del decreto reglamentario, ¿no? 1397 del 79. Es un recurso residual. ¿Está bien? Si no va al 76, ¿sí? Y porque no puedo ir a tribunal, ni es dentro de, no puedo hacer tampoco una reconsideración, bueno, entonces va al 74. ¿Sí? Cuando no hay una específica, acá es lo mismo. Si no hay una sanción específica, pero hay una infracción formal, va al 39. ¿Sí? Dentro del 39 tengo como una subclasificación específica. Si no, 150 a 2500. ¿Está bien? Son 4 que van de 150 a 45 y el resto 150 a 2500. ¿No? Así por ahí les sirve para acordarse. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hora es? A las 10 en punto. Creo que llegamos bárbaro. Sí, vamos bárbaro con el tiempo. Bueno, nivel de aburrimiento hasta acá, ¿cómo venimos? De 0 a 10. No contestan. 11. 100. Aparte yo doy a la noche, es muy raro para mí estar a la mañana. Hace muchos años que no doy a la mañana. Creo que hace como 10 años que no doy a la mañana. Entonces ya como que me desacostumbré también de levantarme y empezar a hablar de procedimiento. Como que terminar el día me es más la costumbre. Ya está, ya sé que termino el día hablando de impuestos. No sé qué se sufre más como alumno, que a la mañana o a la noche. Ahora por ahí a la tarde ya se olvidan. Ya está, se olvidaron, tomando un café, salen de la facultad, 10 de la noche, llegan a la casa y les quedó la cabeza así, 3 horas escuchándome, imagínense lo que es. A ustedes es una vez, capaz no me van a escuchar nunca más. Allá me escuchan días por semana. Pobres. Pero bueno, yo les digo, ustedes se hicieron la tarde. Bueno, vamos a las sanciones materiales. Vamos a ir al 45 directo porque 40 al 44 es todo lo vinculado a clausura, ¿sí? El alcance de la clausura, plazos, el acta de comprobación. De hecho, el 40 tiene un tratamiento muy distinto hasta en el sumario. El 40 tiene un acta de comprobación, a diferencia de las otras que tienen el sumario, ¿sí? Porque el 40, al producirse un hecho que amerita una clausura, necesita un acta de comprobación de esos hechos, ¿sí? Está vinculado con el decomiso de las mercaderías también y demás. Bien, 45. Acá ya entramos en el mundo de las sanciones materiales. Es decir, que acá sí hay un daño a la renta pública, hay un daño a las arcas del Estado, como se suele decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí acá hay un ingreso parcial, ¿sí? O una falta de ingreso total de la materia imponible, ¿sí? Del impuesto determinado del contribuyente, del impuesto ingresado, ¿sí? Será sancionado, el 45, será sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable quienes omitieren. A. El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. B. Actuar como agentes de retención o percepción. C. El pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros
instrumentos que cumplan su finalidad mediante la falta de su presentación o por ser inexactas las presentadas. Hacemos un parate ahí. Fíjense que acá nos hace la primera aclaración, nos dice quienes hayan dejado de pagar, retener o percibir oportunamente. El agente de retención no es lo mismo cuando omite retener que cuando retiene y no ingresa. Porque cuando omite retener hay, entre comillas, una sola infracción. Omití actuar como agente de retención. ¿Hay una infracción material? Sí, pero ustedes van a decir, no, pero es formal, porque en realidad él no cumplió con las formas. No, hay una infracción material, porque él dejó de retener ese monto, tendría que haber ingresado al fisco, esa retención. ¿La retención qué es? Impuesto directo anticipado, ¿no? Por eso tiene carácter de ingreso directo, saldo de libre y demás. Entonces, si yo omití actuar como agente de retención, sí hubo un daño a las arcas del Estado, porque yo tendría que haber ingresado esa retención y no lo hice. ¿Por qué? Porque no la practiqué. Entonces va el 45. Distinto es si yo retuve y no ingresé. Ahí hay otra infracción que es específica y que es más severa. ¿Por qué? Porque ahí para el fisco hay una doble pérdida. ¿Por qué? Porque yo retuve y ¿qué pasa? ¿Tu nombre? Cristian. Cristian. Yo lo retuve a Cristian, pero la plata me la quedé, no la ingresé con el SICORE, ¿sí? Entonces, Cristian en su declaración jurada, como él tiene el comprobante de retención, se toma esa retención. Entonces el fisco como que pierde por dos lados, porque por un lado yo no le estoy ingresando la retención y por otro lado vuelve a restar, porque él se la está tomando, ¿sí? Entonces es como, ahí tiene que haber un castigo más severo, porque ahí no hubo una omisión, ahí vos retuviste y te la quedaste. Puede ser que lo hayas hecho sin querer. Puede ser que haya culpa y no dolo, se ríen, no le creen a los agentes de retención. ¿Sí? Puede ser que, la verdad, hice la liquidación, no me di cuenta, me olvidé, se me pasó el comprobante, no lo hice. Puede ser, no importa, es más severa. Después veremos si hay algún atenuante o no, pero en principio la sanción ya de por sí es distinta porque el hecho está tipificado distinto. Acá es el que omitiere el pago del impuesto o el que omitiere retener o percibir. ¿Sí? Bien. Entonces por eso nos dice el pago de impuesto mediante la falta de declaraciones juradas, el que omitiere el ingreso de retenciones percepciones, omitiendo actuar como agente de retención, o el que omitiere el pago de ingresos a cuenta o anticipos. ¿Sí? Cuando los anticipos, recuerden que son obligaciones que tienen un vencimiento general, pero ¿qué pasa con el anticipo? ¿No? Eso, o sea, supongo que lo habrán visto cuando vieron el artículo 21. El anticipo, una vez que vence la declaración jurada, queda subsumido en el saldo de la declaración. Por eso se puede aplicar sobre el anticipo directo al juicio de ejecución fiscal para el reclamo del anticipo, ¿no? Porque si yo espero la declaración jurada, ya está, no existe más el anticipo. Y por eso el 21 que nos dice que la falta de pago del anticipo en término habilita la vía del 92 de juicio de ejecución, pero que una vez vencida la declaración jurada o presentada la misma, ¿qué me puede reclamar el fisco? Nada más. Los intereses. Solo me puede reclamar los intereses. ¿Por qué? Porque una vez que yo presenté la declaración jurada, esos anticipos no existen más, ya son saldo de declaración jurada. Entonces ya el capital se considera que está, entre comillas, pago, porque ya está en la declaración jurada. Pero sí me puede reclamar todos los intereses desde el vencimiento del anticipo hasta el vencimiento de la declaración jurada. Y ahí esos intereses se transforman en capital y generan los capitalizables a partir del vencimiento de la declaración jurada. ¿Me explico? Sí. Pero ya el capital, entre comillas, no existe, porque ya el anticipo deviene abstracto desde el momento que está dentro del saldo de la declaración jurada. ¿Sí? Bien. Y después nos dice, será reprimido... no seguimos. Será reprimido con una multa del 200% del tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o de cualquier otra índole ubicadas en el exterior. Acá también está asociado ese tratamiento diferencial a lo que es del país y del exterior, ¿sí? Cuando se trata de vinculaciones con el exterior.
Cuando mediara reincidencia, ¿sí?, en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo, la sanción por la omisión se elevará al 200% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir, ¿sí? Y cuando sea del segundo párrafo internacional, del 200 o al 300. Pero fíjense que acá, ¿qué nos dice? Cuando exista reincidencia, se va al 200%. Entonces acá, antes de pasar al 46, vemos que hay como dos conceptos nuevos. Uno, en el primer párrafo, que nos dice, y en tanto no exista error excusable, ¿sí? Y después cuando nos habla de reincidencia, que algo ya adelantamos. El artículo 50.1 y 50.2, en esos dos artículos, nos define los conceptos de reiteración y reincidencia, que algo ya adelantamos, y nos define el concepto de error excusable. El artículo 50.2 nos dice que se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su significado. En orden a evaluar la existencia de error excusable existente de sanción, eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Acá lo que me está diciendo es que puede suceder que la omisión, si realmente se comprueba que hubo omisión, no sea imputable al sujeto, al contribuyente, porque quizás la norma no era clara, no tuvo otras infracciones similares, y puede pasar, sobre todo en nuestro sistema tributario, ¿no?, que a veces la norma no es del todo clara. Doy un ejemplo de algo que, por ejemplo, está ahora en boga, el tema de las tablas de ganancias, ¿no? Que diciembre, que devengado en cuarta, ¿no? O sea, que diciembre, que octubre, que septiembre. Bueno, a ver, la gente de retención, puede pasar que se equivoque, y puede pasar que capaz yo creí que no le podía retener, que no le tenía que retener, o con el aguinaldo, la verdad que yo consideré, porque yo retenía en las cuotas de la sexta parte, y la Dirección Nacional de Impuestos dijo que la sexta parte, y no sé, no entendí. Puede pasar, no es algo tan inusual o descabellado que suceda, ¿sí? No interpreté, quizás el contribuyente, uno mira y siempre le retuvo a sus empleados bien, y es la primera vez que sucede, ¿no? Para darles un ejemplo en algo que está ahora hoy en todos lados. Bueno, ahí puede ser que medie error excusable, entonces puede ser eximiente, ¿sí?, de la sanción. Eso se refiere al concepto de error, cuando sea novedosa la norma o cuando tenga, por eso dice oscuridad, ¿no?, grises, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto, eso nos dice el error excusable. Y reiteración y reincidencia, que ya lo mencionamos antes, ¿sí? Igual después eso lo pueden leer tranquilamente, es un concepto sencillo. Artículo 46, defraudación defraudación. Este es bastante fácil. El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al fisco, será reprimido con una multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo evadido. Fíjense que acá ya no me habla de el ingreso omitido, ¿no?, como me dice en el artículo anterior, ¿sí? Acá ya me está hablando de una evasión. Sí, acá ya me está hablando acá aparece un concepto nuevo que es el dolo. Por eso nos dice el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudaré al fisco, ¿sí? Yo no cargué estas operaciones de venta en la declaración jurada de IVA porque me daba mucho a pagar, no lo quiero pagar, no puedo, listo, la saco. Lo estoy haciendo con una intención, que es pagar menos. Sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo igual, ¿sí? O sea, hay dolo. No es lo mismo en el otro, como dije antes, se olvidó de cargar, se olvidó de retenerle, ¿sí? Se olvidó de retener, no se dio cuenta, bueno, no retuvo, ¿sí? Bueno, acá no, acá hay defraudación. Pero no es todo tan sencillo, ¿sí? Ahora leemos los otros dos del medio, pero el 47, ¿qué nos da? Indicios de declaraciones engañosas u ocultación maliciosa.
¿Para qué? Para que el contribuyente sepa, porque si no es como que declaraciones engañosas, bueno, ¿cuándo se produce? Bueno, hay indicios, así como hay presunciones en el 18, bueno, acá hay indicios de si se hace esto, entonces se puede presumir que hubo, salvo prueba en contrario, ocultación maliciosa o declaración engañosa. ¿Sí? Ahora igual lo vemos. El 46.1 es utilización indebida de quebrantos, el que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se aprovechare, percibiere o utilizar indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria, será reprimido de 2 a 6 por el monto aprovechado. ¿Sí? Me computé un reintegro que no me correspondía, si utilicé un subsidio que no iba, y lo hice a propósito, sabía que no me correspondía y sin embargo, ¿sí? Solicité esa devolución, me aproveché de ese reintegro, de un régimen que quizás yo no encuadro, me encuadré igual. Entonces esto es lo mismo, no siempre es el ocultar para no pagar, sino es el aprovecharme de reintegros o devoluciones o subsidios, ¿sí? Y el 46, a continuación, el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o recursos de la Seguridad Social, lo mismo, será sancionado con 2 a 6 montos el gravamen del ingreso simulado. ¿Sí? Utilicé, por ejemplo, como se usan a veces bonos, ¿sí? Que se pueden utilizar. Bueno, si yo mentí, falsifiqué esos pagos, es lo mismo, ¿sí? Hubo una intención de hacer una simulación de pago. ¿Está bien? La diferencia fundamental entre el 45 y el 46 es la culpa y el dolo. En el 46 ya estamos hablando de una defraudación, ¿sí? Por eso fíjense que es distinta, ¿no? Es mucho más gravosa la sanción en este caso que en el 45, ¿sí? Bueno, y el 47 nos dice que se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o incurrir en ocultaciones maliciosas cuando. Y ahí empieza a enumerar una serie de situaciones, ¿sí? No hace falta que las leamos todas porque por ahí no requiere demasiado análisis, igual si ustedes las leen, digamos, ¿no? Pero fíjense que nos dice, medio una contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas, es tener mal la registración, no tener los comprobantes, ¿sí? Que no se den los comprobantes con lo que realmente tengo registrado o que los tengo ocultos. Es muy común que por ahí hay muchas empresas que tienen contabilidades paralelas, ¿sí? Bueno, eso, si eso no es ocultación maliciosa, entonces, ¿qué es, no? Cuando la documentación se consignen datos inexactos, que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, la inexactitud también de las declaraciones juradas o elementos de prueba que pueden servir, ¿no? De una manifiesta desconformidad, o sea que realmente en mis papeles haya una intención, que se pueda ver que en mis papeles haya una intención de ocultar, ¿sí? O falsificar o transgredir la realidad tributaria, ¿sí? Eso no solo genera un daño material, sino que también genera una imposibilidad del fisco de ejercer su función fiscalizadora. Imagínense que yo voy a hacer una fiscalización y de pronto me encuentro con una contabilidad y digo, esto no se condice, y alguien se descubre una contabilidad paralela, eso es una dificultad o una obstrucción también a las tareas de fiscalización, ¿sí? También, por ejemplo, fíjense que no llevarse o exhibirse libros de contabilidad cuando estuviera obligado a hacerlo, pero fíjense el que dice, cuando se declaren o se hagan valer tributariamente formas o estructuras inadecuadas o impropias a las prácticas de comercio y demás, se parece un poco al artículo 2 de realidad económica. Vieron que el artículo de realidad económica dice que cuando por hechos reales y comprobables se detecte que la forma jurídica, la estructura jurídica adoptada por el contribuyente no es la real, se puede prescindir de esa forma jurídica. Por más que, yo digo, pero yo me escribí bien como monotributista, yo tengo, está bien, pero tu realidad, por más que tu estructura seleccionada esté desde lo formalmente correcta, ¿sí? Tu realidad es otra. Entonces ahí se prescinde de la situación de derecho, o sea, lo que yo elegí, y prevalece la situación de hecho. Por eso dice, se puede prescindir de la estructura elegida por el contribuyente. Esto es un poco eso, ¿no? Yo quiero hacer valer
estructuras inadecuadas que no muestran la realidad del contribuyente, bueno, hay una intención de hacerlo. El contribuyente sabe que está queriendo mostrar una realidad que no es. El monotributista, ejemplo extremo, que es categoría A y no tiene otro ingreso y de pronto tiene, no sé, 5 departamentos en Puerto Madero, 8 autos importados y 3 yates, y ¿no te estás dando cuenta que algo no estás declarando? Sí, ¿no? Bueno, es un poco, doy el ejemplo extremo, pero es como un poco eso lo que busca la norma. Y después, bueno, también lo mismo en el último, vinculado a instrumentos de medición y demás. Cuando yo intervengo, por usar una palabra liviana, los instrumentos de medición de mi actividad y actividades que tienen muchos índices de medición, ¿sí? Bueno, si yo intervengo en eso y no dan los datos correctos, es una forma, también esto es lo que se puede demostrar que hay una intención del contribuyente, pero bueno, son indicios, lo importante es que tienen prueba en contrario. Si uno puede, siempre prevalece el derecho de defensa del contribuyente, esto lo tienen que tener siempre claro, ¿sí? La garantía constitucional del debido proceso sí siempre tiene que estar presente, ¿sí? Bien, yo no sé qué hora es, 10 y 20. Bueno, nos queda muy poquito, nos queda el 48, 49, que es reducción de sanciones, y quiero mencionarles el 51 y ver el 70 de instrucción de sumario, así que seguro que nos vamos más temprano. Seguro digo que capaz que nos vamos. Ay, no, y mencionar los 2 fallos. Bueno, capaz que nos vamos. No, igual los fallos los menciono para que los busquen, son bastante sencillos, pero bueno, me parece a veces que es interesante como para tratar de ver un poco en la realidad cómo pasa todo esto. El artículo 48 es el de multas para los agentes de retención, pero para los casos en que no va el 45. Entonces, ¿en qué casos se aplica el 48? Cuando el agente de retención retuvo y no ingresó a la retención. Nos dice, serán reprimidos con multa de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido los agentes de retención o percepción que los mantengan en su poder después de vencidos los plazos que debieran ingresarlo. Fíjense que no es lo mismo que el 45. El 45 es omitir retener. Acá es retuve o percibí y me quedé en mi poder con el dinero del sujeto pasivo de la retención o percepción después del vencimiento de la declaración jurada de retenciones, ¿sí? Por eso la sanción, fíjense que es más parecida a la de defraudación que a la de omisión, ¿sí? Es 2 a 6 veces ese monto. No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo, ¿sí? Si se puede comprobar que la retención existió y que se sufrió y que no es que el sujeto pasivo inventó un comprobante de retención, bueno, en ese caso no se admite como excusa que no se retuvo. Si está documentada y contabilizada, no es excusa. Si fuera que inventó el sujeto pasivo una retención y se computó una retención que no le correspondía, ahí no nada que ver con esto, va el artículo 14, cómputo de importes improcedentes, ¿sí? Recuerden siempre que todo lo que vaya después del impuesto determinado, retención, percepción, pagos a cuenta, no hace falta una fiscalización, porque estás después del impuesto determinado. La fiscalización está siempre antes del impuesto determinado, porque la fiscalización, la determinación de oficio, ¿qué es lo que busca? Determinar la materia imponible, o fiscalizar si la materia imponible declarada no es correcta, ¿sí? O ver si no hay una propuesta de ajuste. Pero es todo antes. Todo lo que es después no amerita fiscalización. Si vos tomaste una retención que no te correspondía, no te voy a hacer una fiscalización. Porque tu impuesto determinado, por ahí está bien determinado. El problema está después del impuesto determinado. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces ya tenemos que dentro del universo, como para hacer un cierre, dentro del universo de las materiales tenemos dos grandes, no, como dos subuniversos. Omisión, defraudación. En ambos casos hay un daño a las arcas del Estado, ¿sí? En ambos casos se perjudica o se ve perjudicada, no me sale un sinónimo en este momento, la renta pública, ¿sí? Pero no es lo mismo si hubo culpa
o hubo dolo. No es lo mismo si lo hice o no lo hice a propósito. Entonces, antes de ver el 49, les quería comentar que los anoté unos fallos. Uno es el de Casa Ellen, Valmy de Claret, y el otro es Montenegro Hermanos. En estos fallos, lo que trata, que está bastante bueno, y después hay otro que es el de Clemente Lococo, hablan un poco del tema de las infracciones, ¿no? Después igual yo se los mando, les mando la breve reseña para que lo lean dentro del material, se lo paso a José, pero como para que vean qué pasa con el tema de las infracciones y cómo a veces AFIP puede ir para un lado o para otro, o el Tribunal Fiscal para un lado, o la Cámara de Apelaciones, como los hechos, uno a veces dice, pero el fallo era parecido porque hay un fallo en el que se hicieron, pero se cambió el criterio. En realidad no se cambió el criterio, no todo es blanco o negro, sobre todo en materia tributaria. Estos fallos, el de Montenegro y el de Casa Ellen, a lo que se refieren es a la determinación de oficio y las sanciones por defraudación. ¿Qué pasa cuando la determinación de oficio, ¿no?, es en base presunta? Si la determinación de oficio es en base presunta, no se puede aplicar una multa por defraudación. ¿Esto va a decir por qué? Porque en realidad hay una presunción de evasión. Pero, ¿qué dijimos? Que tiene que darse los principios del derecho penal en materia infraccionaria. Y una es que se dé tanto la situación objetiva como subjetiva. Y si hay una presunción, si yo estoy presumiendo que por un indicio presumo que tu materia imponible valida de tanto, no tengo, ¿no?, el objeto al 100%, digamos, porque es una presunción. Distinto es una determinación de oficio en base cierta. Pero cuando hubo una presunción, es lo mismo que no se puede aplicar una presunción sobre otra. Bueno, es lo mismo. Yo no puedo aplicar una defraudación sobre una presunción porque yo estoy presumiendo que vos tenés esa materia imponible determinada incorrectamente. ¿Sí? Entonces, si yo apliqué una presunción y presumo que tu materia imponible es otra, no te puedo decir que me estás defraudando, porque estoy presumiendo. Entonces, sí te puedo aplicar una multa por omisión. Un 45 sí, porque la omisión existió. Pero no sé si fue con dolo. ¿Se entiende a dónde voy? Y uno puede decir, bueno, pero si después... Entonces, hay un fallo que dice, no, pero el criterio, la Corte cambió el criterio y la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Fiscal. No. No todo es blanco o negro. No puedo aplicarte de salvación a una determinación de oficio con base presunta. Pero si yo puedo demostrar que hay otros hechos que demuestran, del 47, que hubo ardid, ocultación maliciosa y demás, puedo determinar que puede existir una defraudación. ¿Sí? Pero no necesariamente por el hecho presumido. ¿Sí? Si no hay otros indicios, no puedo aplicar defraudación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una base presunta. Entonces yo no puedo sobre algo que yo estoy presumiendo, que es un supuesto. ¿Sí? Yo presumo que, porque encontré esto, presumo que, ¿no? Como en el 18 tenemos un montón de presunciones. Desde las más sencillas de ganancias, de si pagás tanto de alquiler, presumo que rentas tanto, hasta, ¿no?, las que presumo el 10% en renta, ¿no?, por ingresos no declarados, por empleados en negro, por lo que fuere, presumo. Entonces, yo estoy presumiendo una materia imponible, sobre eso no puedo decir que hubo una defraudación. ¿Sí? ¿Está bien? Y después, hay otros fallos que también, que es el de Lococo y demás, que están buenos, que hablan un poco de la confirmación de la sanción, y esto de que no puedo ir de un 45 a un 46, pero sí de un 46 a un 45. ¿Sí? Siempre cuando se tenga que aplicar una sanción, cuando haya una determinación de oficio, por ejemplo, tiene que necesariamente estar en la resolución administrativa de la determinación de oficio las sanciones. Si ahí no se pusieron tipificadamente las sanciones aplicables en la determinación de oficio, se presume que AFIP no encontró hechos punibles de infracción.
no encontró hechos punibles de sanción. ¿Está bien? Una vez que se dictó la determinación de oficio y se hizo la resolución administrativa, ya no puedo después sancionar. Pero puede pasar que apliqué un 46 y quizás no se den todas las condiciones, entonces me permitan bajar un 45. Puedo decir, bueno, la verdad no se comprobó el dolo, pero hubo omisión. Ahora, si yo apliqué un 45 y digo, no, era un 46 porque se dieron los indicios, ya no se puede, porque ya se hizo la instrucción de sumario y ya se hizo la resolución administrativa. Eso es importante, ¿sí? Cuando se notifica al infractor y se hace la determinación de la materia imponible, las sanciones, eso lo dice también el propio procedimiento de determinación de oficio, tienen que estar en la resolución administrativa, ¿sí? Porque después esa resolución administrativa es la que se recubre por el 76. ¿Está bien? Eso es importante. Así que después, esos fallos, creo que tengo acá un pequeño laptop, si no me equivoco. Si no veo la punta, que no veo ver. No se rían, alguna vez ya les va a pasar que no van a jugar. Justamente el de Lococo es este. Es bastante viejo, pero hay otro que es más nuevo, que es el de Bertón Antonio, que es lo mismo, ¿sí? Es el reencuadramiento del artículo 45. ¿Sí? Esto se había aplicado a un 46 y no se cumplieron ciertas condiciones, se bajó a un 45. Después se los paso para que los tengan. Les paso solamente el sumario, pero bueno, estos fallos están buenos como para que se entienda que el hecho de que se pueda aplicar una defraudación, ahí es donde se ve los principios del derecho penal. Yo, en base a una determinación de oficio presunta, no puedo determinar solo por eso que hubo una defraudación. Justamente por eso. Y el hecho de ustedes piensen que la resolución administrativa es recurrible, entonces mientras más endeble sea, más complicado es. Por eso es importante siempre que los funcionarios tengan esto en cuenta. De hecho, en una instrucción muy vieja de trabajo, no estaba contemplado, y cuando se vinculadas a sanciones y a determinación de oficio, cuando se saca el nuevo texto, que es del 90 y pico, se aclara, y de hecho en la instrucción 6 está, que no se aplica artículo 46 en las determinaciones de oficio con base presunta, ¿sí? Está hasta incluso escrito para que el funcionario lo tenga en cuenta hasta el momento de hacer la resolución administrativa, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, bueno, nos queda el 49 y listo. El 49 es bastante sencillo, no sé si les toman montos o no les toman montos. El 49 lo hace más difícil acordarse a cuánto se reduce la sanción que acordarse en qué momento fue, ¿sí? Yo tengo armada, que realmente a mí me resulta por ahí para darlo muy didáctico, una línea de tiempo en la que según el momento en el que el contribuyente se allague a la pretensión del fisco, se reduce, ¿sí? Y entonces el 49 nos dice, si un contribuyente o responsable que no fuere reincidente, acordémonos, igual después eso lo leen, es muy cortito, acordémonos, tiene que haber habido previamente una condena firme, ¿no? Si un contribuyente o responsable que no fuera reincidente en infracciones materiales regularizara su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional. Acá es que la multa, ¿sí?, desaparece, digamos, ¿no? Me eximen de la multa. Entonces, esto es importante porque lo dice la propia ley. ¿Qué condiciones y cuándo tiene que darse? Nos dice declaración jurada original o su rectificativa, ¿sí? ¿Antes de qué momento tiene que darse esto? Antes que se le notifique una orden de intervención. La orden de intervención la recibe el contribuyente en el momento que se inicia un procedimiento de fiscalización. ¿Sí? ¿Eso lo vieron? Fiscalización, procedimiento de... Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original o rectificativa en el lapso entre la notificación de la orden de intervención, o sea, me abren la OI, no me notifico de que me abrieron una OI, y la notificación de una vista previa a instancias de la inspección actuante en los términos del artículo agregado del 36, y no fuera reincidente en 45, 46 o 48, se reduce
a un cuarto del mínimo legal. Fíjense que acá hay más condiciones, no tengo que ser reincidente en 45, 46, 48 y me allano o regularizo mi situación entre la OI y la vista previa, ¿sí?, a una posible determinación de oficio. ¿Está bien? Si el contribuyente regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada antes de correrse la vista del 17 y no fuera reincidente, se reduce a la mitad. ¿Sí? Fíjense que mientras más voy avanzando en las tareas del fisco, mientras más el fisco, entre comillas, tiene que trabajar para que yo regularice o yo regularizar, menos me reduce la sanción. ¿Sí? Es como que mientras más rápido me allano o más rápido cumplo, más beneficio tengo. ¿Sí? Porque esto tiene una relación directa, o sea, esto genera para el fisco menos trabajo en el buen sentido, ¿no? Como que menos cantidad de tarea administrativa para lograr determinar la materia imponible, determinar cobrar la sanción, ¿no? Si el contribuyente siempre, ustedes piensen que las sanciones, la idea, no quiero decir soñada, pero como ideal, sí, para no decir idea ideal, pero el escenario ideal siempre es el cumplimiento voluntario. O sea, un país podría llegar a decirse que es perfecto tributariamente si no hay ajustes de fiscalización, si no hay multas, porque quiere decir que hay un cumplimiento voluntario al 100% de las obligaciones. No existe en los países más desarrollados, digamos, ¿no? O sea, pero porque siempre, hasta por omisión puede pasar, y las tareas de fiscalización tienen que estar. Pero lo ideal es eso, o sea, lo ideal uno dice no, porque buscan recaudar con las multas. En realidad lo ideal sería que no, porque el hecho de tener que recaudar con la multa implica un costo administrativo de un funcionario que tiene que dedicarse a ver eso, cuando quizás, si hubiera un cumplimiento voluntario más alto, se ocuparía de otras cosas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el escenario ideal de las sanciones. Por eso, mientras más rápido el contribuyente cumpla, más beneficio va a tener, digamos, ¿no? Cuando la pretensión fiscal fuera aceptada una vez corrida la vista, o sea, ya empezó, digamos, el procedimiento de DO, pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de 15 días para contestarla, vieron que la DO tiene 15 días, prorrogable por 15 más, bueno. Las multas previstas de 45, 46, agregado 46 o 48 se reducen al 3/4 del mínimo legal, siempre que no haya reincidencia. Fíjense que siempre está esto, ¿no? En estas materiales, siempre que no haya reincidencia. No me habla de reiteración, me habla de reincidencia. En caso que la DO practicada por la FIP fuese consentida por el interesado, las multas materiales aplicadas no mediando reincidencia van al mínimo legal. ¿Sí? Si es de 2 a 6, voy a 2. ¿Sí? Si es 100 o era 200, voy al mínimo legal. ¿Sí? A efectos de los párrafos precedentes, cuando se tratare de agentes de retención o percepción, se considerará regularizada su situación cuando ingresen en forma total las retenciones o percepciones que hubieran mantenido en su poder o, en caso que hayan omitido actuar como tales y encontrándose aún vigente la obligación principal, ingresen el importe equivalente al de las retenciones o percepciones correspondientes. El presente artículo no resultará de aplicación cuando se habilite el trámite de la instancia de la conciliación administrativa. Con la reforma se incorporó una instancia intermedia que igual no se reglamentó, que era el acuerdo conclusivo voluntario y demás, que bueno, eso está ahí como, no sé si lo vieron, que eso... Sí, lo mencionamos como que era algo que no aplica. Exacto, nunca se aplicó el acuerdo conclusivo voluntario. Bien, ¿qué hora es? Y 35. Bueno, vemos dos artículos más. El 51, el 53 me estaba olvidando, atenuantes y agravantes, y después vemos el 51, sumario y listo. ¿Sí? Sí, obvio. Me pierdo un poco en el orden. Por ejemplo, no presenta o presenta mal la declaración jurada. Sí. Ahí se empieza una determinación de oficio. No, en realidad no. O sea, cuando yo no presento una declaración jurada, la determinación de oficio, uno de los requisitos es que no haya presentación de declaraciones juradas o que sean inexactas las presentadas, ¿sí? Pero en realidad para llegar al procedimiento de determinación de oficio hay varias instancias previas. Primero es una intimación, o sea, si yo no presenté y no pagué, me intiman al pago. O sea, hay como varias instancias previas a la determinación de oficio, pero van como por vías distintas.
Por un lado, se exige el pago desde el momento en el que vos presentás y no pagás, ahí ya hay una instancia desde la recaudación para intimarte el pago o hacerte juicio de ejecución o un montón de... hasta que llega la última etapa que sería el embargo, ponele. Pero el momento de la determinación de oficio, lo que te exige no es la intimación del pago, sino que es determinarte la materia imponible. Que eso puede ser o porque vos presentaste y se considera que es inexacta, hay indicios de inexactitud, o porque no presentaste. Cuando vos no presentás la declaración jurada, sí, no es que automáticamente hay una determinación de oficio. Puede darse el procedimiento de determinación de oficio o también puede darse el artículo 33, ¿sí? No sé si lo vieron, pago provisorio de impuestos vencidos. Pago provisorio de impuestos vencidos también aplica para los casos en que no se presentó la declaración jurada, ¿sí? Tomo una declaración jurada y la considero como un pago provisorio a después de que la tome el contribuyente. Pero no es que no presenté hoy y mañana me inician la determinación de oficio. ¿Y la orden de intervención? La orden de intervención, eso es una fiscalización. Eso puede ser, presentaste, lo presentaste. Eso lo trabajan desde las regiones, no sé si vieron más o menos cómo es la estructura de la FIP, pero se arma desde un área de fiscalización externa una orden de intervención, ¿sí? La orden de intervención puede terminar en una determinación de oficio o no, ¿sí? Si vos, lo que dice conformás el ajuste, lo más probable es que no termine en una DO, y si no conformás el ajuste, sí. La fiscalización puede iniciarse por X circunstancias, ¿sí? Puede darse desde el momento en el que, por ejemplo, se detectó, no sé, que tenés un comprobante, que sos usuario de una empresa que se detectó que es APOC, capaz que vos no tenés nada que ver, pero se detectó que entre los clientes, ¿sí? O proveedores, digamos, de esa empresa, hay alguien que tiene una factura como usuaria de una que se detectó APOC, se inicia un proceso de fiscalización, ¿sí? O puede darse por indicios de investigación. Hay áreas de investigación en AFIP que se dedican justamente a investigar, ¿sí? Tomando factores de ciertos indicios de incumplimiento, y puede ser que vos quizás des con alguno de esos indicios y quizás, bueno, después lo podemos comprobar o no, pero se inicia un procedimiento. La que hace investigación. Investigación toma el caso, que puede iniciarse hasta una verificación en la agencia. Se hace una verificación en la agencia, es algo súper sencillo, falta de prestación de declaración jurada. Se te llega una verificación, no conformar la verificación lo manda a investigación. Investigación puede o decir no amerita una fiscalización, o sí se puede cerrar sin interés fiscal o que amerite una fiscalización. Entonces, investigación eleva un informe a fiscalización y ahí fiscalización, ¿sí? Inicia, el procedimiento de fiscalización inicia con la orden de intervención. Si se carga una orden de intervención, se la notifica al contribuyente y ahí se le dice qué es lo que se va a fiscalizar. Y es un procedimiento, o sea, no es es como la determinación de oficio, no es algo estático, es un procedimiento de fiscalización. Me mandan requerimientos, se contesta el requerimiento, y a veces puede darse por N motivos. Hace bastante, cuando un contribuyente pedía una reducción de anticipos, se disparaba una fiscalización electrónica. Y al contribuyente le llegaba una fiscalización electrónica por la RG 3416, que era la que estaba en ese momento, y ahí tenía que responder y cumplir con todo lo que se solicitaba, ¿sí? Esa es una de las herramientas que había de fiscalización, pero la orden de intervención propiamente dicha se inicia cuando el agente fiscalizador inicia el procedimiento de fiscalización y te manda y te piensa o los libros o los comprobantes. Pero, por ejemplo, cuando se trata de usuarios de facturas APOC, que de hecho también hay muchos fallos al respecto, por ahí vos no tenés nada que ver, no sos APOC, sos simplemente vos que fuiste y le compraste, ¿tu nombre era? Cristian tiene una empresa, vos fuiste y compraste la silla y la tenés y la usás y te sentás ahí, pero AFIP detecta que Cristian es un contribuyente apócrifo. Entonces, a vos te va a llegar una orden de intervención por ese comprobante, que vos ahí entra en juego el artículo 8, el último inciso que se agregó, la responsabilidad solidaria, por los comprobantes que vos habiendo haber constatado, no se constató y hay omisión, no señalación de debido impuesto. ¿Qué puede pasar? Que él, cuando vos compraste, todavía no era una usina, o es una usina mixta. Él hace operaciones reales y aparte hace operaciones truchas. Justo vos entraste en las reales, ¿sí? Entonces vos podés, la ley obviamente permite tu derecho de defensa, que vos puedas demostrar
que esa operación existió, que le pagaste por transferencia, le pagaste por un cheque, se cumplió con, no sé, el impuesto a los delitos y créditos, y se cumplió con todo como para mostrar la veracidad de la operación. Pero para todo eso se necesita una fiscalización. ¿Por qué? Porque todo eso está antes del impuesto determinado. Si esa factura realmente es trucha, si esa operación realmente no existió, entonces ahí sí hay un problema de materia imponible, hay un problema antes del impuesto determinado. Hubo un ingreso menor del impuesto, pero no porque te computaste una retención que no era, sino porque está arriba del impuesto determinado. Y necesariamente eso es tarea de fiscalización. Si en AFIP se me está yendo así, recaudación debajo del impuesto determinado, fiscalización por arriba del impuesto determinado. Porque es distinta la tarea. Una es la tarea de cobro, de recaudación, y la otra es de fiscalización. ¿Sí? De hecho, cuando se hace la fiscalización y el inspector determina el ajuste y el contribuyente lo decide conformar, terminó la tarea de fiscalización. Si vos pagás o no lo que fuere, ya es tema de otro. Sí, ya está. Yo ya mi tarea como fiscalizadora la terminé. Yo ya dije que ella hizo tanto y el ajuste es este. No tengo nada más que hacer. ¿Sí? Bien. No, por favor. Bien, el 50 entonces habla de esto que adelantamos un poquito al principio, que es graduación de sanciones. Y son atenuantes y agravantes. ¿Sí? Dentro de los atenuantes, por supuesto, actitud positiva frente a una fiscalización, ¿no? Colaboración con el fiscalizador. No es lo mismo que venga el fiscalizador y me pida los libros y yo le diga, sí, acá está todo, ¡boom! Y le tire un muerto, una caja llena de papeles desordenados, que yo tenga todo ordenado y le diga, sí, acá están las facturas de enero, de febrero, de marzo. No es lo mismo que le digo, no tenés donde sentarte, anda a la vereda, a que una actitud positiva es una persona, por más que me venga a fiscalizar, no, a eso se refiere, no es lo mismo, yo voy y me encuentro con, ¿qué ha pasado? Sobre todo con empresas quizás grandes, o con ajustes digamos, de índole relevante, vas a hacer la fiscalización y hasta ahí, y entras a un cuarto que parece una biblioteca, y ahí está todo ordenado, pero a las 5 de la tarde yo quisiera irme, no, o sea, no es lo mismo que yo digo, bueno, pero tengo que fiscalizar 2020, ¿no está en ningún lado? Sí, en mi cuarto ese. No es lo mismo que si yo entro al lugar y me dicen, sí, están acá. Es una cuestión, más allá de lo humano, de resistencia a la fiscalización indirectamente. Yo no te estoy poniendo resistencia, te estoy diciendo que busques vos en este cuarto de 5 pisos. No es lo mismo. ¿Sí? Lo digo extremo, pero como para que se entienda la diferencia entre una cosa y la otra. No necesariamente la actitud negativa es no te lo doy. Sí, complicarla la puedo complicar de un montón de formas. Yo no le negué nada, pero bueno, yo lo tengo así en 5 depósitos distintos. 2020 lo tengo en Lobos, 2021 lo tengo en Chascomús, 2023 lo tengo en Merlo y el otro lo tengo en Chubut. Te dije que iba a venir, no me lo podías hacer poner. Bueno, organización de los registros, buena conducta, ¿sí? Y siempre un atenuante es renuncia al término de la prescripción. Renunciar a la prescripción corrida y que se inicie, digamos, de vuelta, después van a ver con prescripción, si es que no lo vieron, que existe la renuncia a la prescripción corrida. Eso siempre es un atenuante. Y agravante, bueno, es lo contrario, ¿no? Lo que decía yo recién. Un agravante es esto de no darle la información, complicarle para que la tenga, no tener ordenados mis libros, ¿sí? Ocultamiento de mercaderías, decirle, no, mi único depósito es y en realidad yo sé que hay otro. Sí, eso pasa mucho, el tema de los como existe el doble fondo de la valija, ¿no? Existe el doble fondo de los depósitos. ¿Este es todo tu depósito? Qué raro. ¿Y esa puerta dónde va? No, no es nada, es de cemento. ¿No? O sea, existe. Bueno, e inconductas referentes a beneficios fiscales. Artículo 51, y esto va a estar relacionado después cuando vean el tema de prescripción, plazo para el pago de las multas. Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los 15 días de notificados, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas. Bueno, artículo 76, lo que decíamos hoy, recurso, ¿sí? 82 o 86, demanda contenciosa o Cámara Nacional, ¿sí? 15 días, no me aclara si son hábiles o corridos. ¿Cómo son? Perfecto. Artículo 4, cuando no dice nada, son hábiles, ¿sí? Siempre son hábiles, salvo que diga lo contrario. Hábiles administrativos, ¿está bien? Esto es importante porque ese plazo de las multas es lo que me define si la multa queda o no firme.
¿sí? Pasados los 15 días, si yo no lo recurrí, es como cuando se da al revés, ¿no? Cuando dicen, pero el fisco no contesta, entonces el decreto de la ley de procedimientos administrativos prevé el silencio de la administración. Bueno, acá lo mismo, si pasaron 15 días, que era tu plazo para hacer algo y no hiciste nada, ¿por qué yo voy a presumir que te olvidaste? Presumo entonces que aceptaste la infracción, digamos, ¿no? Que no la vas a recurrir, ¿sí? Después podrá suceder, si me di cuenta el día 16 porque conté mal y quiero hacer un recurso, que tengo la posibilidad de hacerlo, eso no sé si lo vieron, bajo denuncia de ilegitimidad, recurso fuera de plazo. Eso no es esta historia. Si no, a los 15 días se terminó y quedó firme, ¿sí? Y el 71, y ya para dejarlo así, el 71, el 70 es justamente lo que hace que se cumpla el principio del debido proceso, ¿sí? Los hechos reprimidos por los artículos 38, agregado a continuación, 39, agregado a continuación, 45 y 46, agregado a continuación, y 48, serán objeto en la oportunidad y forma en que cada caso se establecen de un sumario administrativo cuya instrucción general deberá disponerse por resolución emanada del juez administrativo, en la que deberá constar claramente el acto y omisión que se atribuyen al presunto infractor, que es el que siempre habla del presunto infractor, ¿sí? Pero esto es lo que le da la validez y lo que le da a ustedes la garantía jurídica y constitucional de defenderse. El sumario, si no hay una instrucción de sumario, entonces no es válida esa sanción, ¿sí? Después del 45, bueno, es el procedimiento para la aplicación de las infracciones, y el 71 es el descargo del infractor, ¿no? Es cómo hago el descargo de esa infracción. Una sola cosa, perdón, que omití. Yo antes dije el 50, me fui a reincidencia y error excusable. El 50-0 es reducción de sanción por única vez, que es la primera oportunidad de defensa, la primera multa, ¿no? El 50, después del 49 que vimos reducción de sanciones, disculpen que me omití este artículo. Si en la primera oportunidad de defensa, en la sustanciación de sumario por infracción del 39 o en audiencia que marca el 41 es acta de comprobación por clausura, el titular o representante reconoce la materialidad de la infracción, las sanciones se reducirán por única vez al mínimo legal. ¿Sí? Es una infracción especial aparte de las del 49, como si es la primera vez y vos lo reconoces, bueno, se te reduce al mínimo legal. ¿Sí? Pero esta es específica del 39, que dijimos, el 39 es todo lo que no hay una falta de presentación de una declaración jurada propiamente dicha. Por eso nos dice el 39, ¿sí? Y el 41 que es el acta de comprobación. No aplica el 49, aplica el 50, ¿sí? Que es esa primera infracción que se aplica por única vez al mínimo legal. ¿Está bien? Reconociendo, por supuesto, la infracción. Siempre para que toda reducción exista o todo beneficio subsista o se mantenga, tengo que darle algo al fisco a cambio, ¿no? O reconocer la infracción cometida, o renunciar al recurso, o renunciar a la prescripción, ¿sí? Entonces, de ese modo, estoy mostrando para eventualmente una reiteración o una reincidencia, según corresponda, estoy mostrando una actitud positiva que me puede servir eventualmente como atenuante ante una futura infracción que pueda volver a cometer. ¿Está bien? ¿Dudas? Nada, bueno, espero que les haya gustado o servido o sumado algo. Si no, nos lo digan a José mejor. No, la verdad es que bueno, un gusto y les agradezco mucho por haber estado, por haberse quedado. Sé que a mí me pasa con una, a veces es como raro que venga alguien desconocido, ¿sí? Pero bueno, nada, les agradezco porque la verdad me sentí muy cómoda. ¿Sí? Muchas gracias.